Un saludo a todos. Si recordáis, en la unidad anterior hicimos pues una breve introducción de derecho y sobre todo nos encargamos de acotar cuál era el ámbito de aplicación del derecho del trabajo, es decir, qué características ha de reunir un trabajo para que se encuentre dentro del ámbito de aplicación de la jurisdicción social del derecho al trabajo. Recordad que el trabajo ha de ser personal, voluntario, retribuido, subordinado o dependiente y por cuenta ajena. Solamente los trabajos que reúnan cada una de estas, todas y cada una de estas características, se encuentran regulados y dentro del ámbito de aplicación del derecho al trabajo. Cualquier otro trabajo al que le falte una sola de estas características estará excluido y será pues otra disciplina de derecho la que se encargue de sus conflictos. Por tanto, en este tema vamos a encargarnos de estudiar un poco la relación laboral que se da con este tipo de trabajo objeto de regulación de la jurisdicción social. Al final, una relación laboral no es más que un intercambio, una transacción. Por un lado, el trabajador cede su fuerza de trabajo bajo la organización y dirección del empresario y este a cambio ofrece una contraprestación económica que sería el salario. Ese acuerdo entre las partes, ese pacto, se formaliza a través del contrato de trabajo que, como cualquier otro contrato, pues es objeto de obligaciones para ambas partes. Aquí encontráis una definición un poco más formal de lo que es un contrato de trabajo. Sería un acuerdo entre el empresario y trabajador por el que éste se obliga a prestar determinados servicios por cuenta y dirección del empresario a cambio de una retribución. Más o menos es lo que acabamos de comentar. Es un intercambio de fuerza de trabajo a cambio de una retribución económica que sería el salario. Como cualquier otro contrato, vamos a encontrarnos dos partes muy claras y muy diferenciadas. En este caso no hay ningún lugar a dudas. Vamos a encontrar a un trabajador y a un empresario. Sin embargo, vamos a ver cómo hay algunas diferencias entre ellos que vamos a ver. Por un lado, el empresario puede ser una persona física y también puede ser una persona jurídica. Vamos a olvidarnos de la comunidad de bienes, que es algo mucho más residual. Sin embargo, un trabajador únicamente podrá ser persona física. Aquí encontramos la primera de las diferencias. Evidentemente, un empresario nos puede contratar un empresario persona física, sería el típico autónomo que actúa por sí mismo. Y también nos puede contratar una empresa jurídica, sería cualquier empresa que tenga una forma mercantil, sea una SA, una SL, que serían las más comunes. Sin embargo, el trabajador siempre ha de ser una persona física. Si una empresa contrata para realizar algún trabajo a otra empresa, ya no estaríamos ante una relación laboral, sería una relación mercantil entre dos empresas y sería otra rama del derecho, pues mercantil o civil, la que se ocuparía en caso de que haya algún conflicto. Acabamos de ver cómo los trabajadores siempre han de ser personas físicas. Sin embargo, ¿cuándo una persona física, cuándo un trabajador tiene plena capacidad para obligarse en un contrato de trabajo? A este respecto, el dato fundamental suele ser la edad. Ya sabéis que en España la edad mínima para poder trabajar son 16 años. Por tanto, con menos de 16 años no se puede trabajar, se es incapacitado para el trabajo. Por eso también hay una coordinación y una concordancia entre la escolarización obligatoria que llega a esos 16 años y la edad mínima para poder trabajar. Hay alguna pequeña excepción, como niños en espectáculos públicos y cosas muy puntuales que son a través de autorizaciones muy rigurosas y de forma diaria y un gran control. Pero la norma general no se puede trabajar con menos de 16 años. Esto también alcanza a personas que incluso siendo mayores han sido incapacitadas legalmente pues por incapacidades mentales o algún tipo de discapacidad. Por tanto, con 16 años ya se puede trabajar, pero se da también una cierta incongruencia, porque la mayoría de edad ya sabéis que en España se alcanza con 18 años. Por tanto, no eres mayor de edad con 16 años, pero ya puedes trabajar.
Por eso, en este caso, decimos que hay una capacidad limitada para el trabajo. Y os digo por qué. Porque sí que puedes trabajar, pero para obligarte en este contrato, para obligarte en una relación laboral, si eres menor de 18 años y evidentemente mayor de 16, salvo que estés emancipado, ha de mediar el consentimiento de tu padre o tu madre, tus tutores, para poder obligarte en una relación laboral. Sin embargo, de deciros que una vez que se ha producido ese consentimiento, para el resto de acciones como dejar ese trabajo o cualquier otra cosa, el trabajador ya puede actuar por sí mismo. Fijaros en este modelo oficial de contratos como, en principio, pues ha de firmar el trabajador y la empresa. Pero en estos casos que os digo que esa capacidad es limitada, puesto que no se alcanza la mayoría de edad, ha de firmar los representantes de los trabajadores. Pero como os digo, solamente es necesario el consentimiento para obligarse contractualmente en el inicio de la relación laboral. Una vez que se desarrolla la relación laboral, el trabajador por sí mismo, aun no siendo mayor de edad, puede tomar cualquier tipo de decisión e incluso interponer acciones legales ante cualquier incumplimiento. Por supuesto, con 18 años ya se alcanza la plena capacidad y ya puede actuar por sí mismo tanto al inicio como en el transcurso de la relación laboral. Vamos ahora a un aspecto que es importante, que es la forma del contrato. Solemos pensar que un contrato es el papel donde plasmamos, y eso no es así. Un contrato es un pacto, es un acuerdo que sí se suele plasmar en un soporte físico que suele ser el papel, pero el contrato en sí es el acuerdo. Si dos personas, pues no sé, hacen una compraventa de un coche y se dan la mano, pues eso no deja de ser un contrato verbal, evidentemente, y en la mayoría de casos, pues para que haya constancia, pues solemos todos exigir y pedir que todo se refleje por escrito, porque evidentemente eso es una buena forma de pago y, como se suele decir, las palabras se las lleva el viento. Pero el contrato, no hemos de olvidar que no es el soporte físico donde lo reflejamos, sino el acuerdo. Al respecto, la forma del contrato de trabajo viene regulada en el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, que en un principio deja libertad de forma, porque nos dice que los contratos de trabajo pueden realizarse de forma verbal o por escrito. Sin embargo, a la hora de decir qué tipos de contrato son exigibles, es exigible la forma escrita para su realización, hace una numeración en la cual prácticamente dice todas las modalidades de contrato, salvo los indefinidos y los temporales de menos de 4 semanas. Así que, por una lógica inversa, podemos decir que todos los contratos de trabajo han de celebrarse por escrito, y deja el pequeño margen de que se puedan celebrar de forma verbal los contratos indefinidos y los temporales de menos de 4 semanas. Aún así, deciros una cosa, siempre en la práctica todos los contratos se realizan de forma escrita. Si alguien es objeto de un contrato normalmente indefinido y aún no se ha formalizado de forma escrita, se puede pedir a la otra parte en cualquier momento, incluso aunque ya haya transcurrido la relación laboral. Pero lo determinante, como os digo, no es el papel en sí, sino que se cumplan todas las obligaciones accesorias a este contrato, que tú estés de alta, cotizando, etcétera. No sería la primera vez en la cual a una persona le han dado un contrato escrito y esa persona no ha sido dada de alta en la Seguridad Social ni se están realizando cotizaciones por ellas. Y al contrario, en algunas ocasiones, pues tras un contrato temporal que finaliza, la empresa puede estar contenta con el trabajador, le ofrece y le dice que ya forma parte de la empresa de forma indefinida, y sin embargo aún no se ha celebrado el contrato. Y ese trabajador ha ido, ha pedido su vida laboral, aunque ahora ya es automática cada vez que hay alguna variación en los datos, y efectivamente ha podido comprobar que está dado de alta en la Seguridad Social y además figura como indefinido sin haber firmado un contrato. Esto es una muestra palpable de lo que os digo. Lo determinante pues son que se cumplan todas las condiciones necesarias de un contrato y no tanto la forma, aunque, como bien os he dicho, en la práctica todos los contratos se hacen por escrito. Hay muy poco margen para que
alguna modalidad no se realice, y en cualquier caso, siempre cualquiera de las dos partes, evidentemente suele ser el trabajador, se podrá pedir que se haga por escrito en cualquier momento de la relación, no necesariamente al inicio. En cuanto a la información que va a recoger el contrato de trabajo, pues fundamentalmente la identidad de las partes, empresa y trabajador, fecha de inicio de la prestación, la categoría profesional que se ostenta, la cuantía del salario, la duración de la jornada, las vacaciones, convenio colectivo aplicable, etcétera. Al respecto, deciros que en muchas ocasiones, y lo habréis comprobado en vuestros propios contratos de trabajo, que varios aspectos de esta información de la que estamos hablando, tales como el salario, la jornada, duración de vacaciones, preavisos y periodos de prueba, etcétera, podéis encontrar cómo en el contrato figura según convenio. Esto es perfectamente legal, es decir, la empresa para esos aspectos se remite a lo que establece el convenio colectivo aplicable, que por cierto también ha de reflejarse en el contrato de trabajo. Vamos a verlo en un modelo de contrato oficial para tenerlo mucho más claro. Mirad, este pues es un modelo de contrato, en este caso en prácticas. Aquí, como podéis ver, pues encontramos los datos de la empresa. Encontramos también los datos del trabajador, evidentemente. Y vamos a descender a ver qué información encontramos. Aquí, como veis, la asistencia legal en su caso, pues en el caso del menor, pues su padre, madre o tutor. También, en este caso, al ser de práctica, debemos de reflejar el título profesionalizador que permite este tipo de contrato. Y bueno, vamos, y si ostenta el rasgo de discapacitado, y vamos a ver qué más información encontramos en la segunda hoja. Aquí ya encontramos toda la información propia del contrato en las diferentes cláusulas. En primer lugar, nos indicaría la categoría del trabajador. Por otro lado, también en qué centro de trabajo, porque una empresa puede tener varios centros de trabajo, va a desarrollar su función, si va a ser a tiempo completo o a tiempo parcial, la duración del contrato, pues no sé, 6 meses, 7 meses, 1 año, etcétera, y la fecha de inicio, si se establece un periodo de prueba de qué duración tendrá, su retribución, que como os digo, esto suele siempre referenciarse al convenio colectivo aplicable. Cuáles serán las vacaciones también suele referenciarse al convenio. Y esto es muy importante, aquí veis, ha de reflejarse el convenio colectivo que es de aplicación. Por tanto, en muchísimas ocasiones, para tener un conocimiento exhaustivo de las condiciones de trabajo a las que voy a ser sometido, como os he dicho en alguna ocasión, el convenio colectivo es como si fuera nuestra Biblia, nuestro manual de instrucciones. Es muy importante. Y por último, en la parte final, pues se firma por las partes, que, como os he dicho, en el caso de menores de edad, entre 16 y 18 años, ha de firmarlo también para dar su autorización el padre, madre o tutor. En el siguiente punto vamos a tratar las diferencias que existen entre una relación laboral especial y una relación laboral excluida. Ya sabéis que una relación laboral excluida lo suele ser porque le falta alguno de los elementos definitorios del ámbito de aplicación del derecho del trabajo. A saber, los hemos repetido muchas veces, ha de realizarse de forma personal, voluntaria, subordinada o dependiente, retribuida por cuenta ajena. Cuando le falte alguno de estos requisitos, será una relación excluida. Los encontramos regulados en el artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores, y vamos a ver y comentar brevemente pues algunas de estas relaciones excluidas que nos menciona dicho artículo.
En este artículo, la primera relación excluida que encontramos son los funcionarios públicos. En este caso, quizá la nota discordante sería la figura del empresario, que evidentemente no es una persona física ni una persona jurídica. Nos encontramos ante la administración y, por tanto, pues la condición de dependencia y ajenidad se difumina un poco. Por tanto, se excluyen y ya sabéis que se regulan por el Estatuto de la Función Pública. La siguiente exclusión que nos encontramos son las prestaciones personales obligatorias. Esto, en fin, es algo muy residual. Es evidente que aquí la condición a faltar sería la voluntariedad. Ha de ser una prestación que no podemos elegir y que es obligatoria. En nuestro sistema, como os digo, es algo absolutamente residual y prácticamente no hay prestaciones obligatorias, como podríamos entender la antigua mili, el antiguo servicio militar. De una manera, como os digo, así podemos encontrar alguna cosa, como por ejemplo que nos nombren miembro de una mesa electoral o miembro de un jurado en un juicio. Son en ambos casos prestaciones obligatorias y salvo que tengamos pues una causa de peso, no podemos negarnos. Como os digo, como falta esa voluntariedad y es obligatoria, sería una relación excluida. La siguiente relación excluida que encontramos serían los consejeros en órganos de administración. Ya sabéis que los órganos de administración pues son órganos decisorios en las empresas, toman decisiones de forma colegiada, por tanto no se daría ni la dependencia ni la ajeneidad. El hecho de que se participe de forma colegiada hace que cada uno de esos consejeros que forman parte de los órganos de administración pues se excluya de la relación laboral. Los trabajos amistosos, benévolos o de buena vecindad, que así los llama el Estatuto de los Trabajadores. En este caso, la característica a faltar sería la retribución. No suelen ser trabajos onerosos, se suelen hacer de forma voluntaria, sin ningún ánimo de lucro, pues para ayudar pues a algún amigo en alguna chapuza o en fin cosas así. No hay de por medio una retribución económica y como os digo, pues no hay un intercambio de dinero. La siguiente relación laboral excluida serían los trabajos familiares. En este caso formaríamos parte de la unidad familiar del empresario y por tanto pues no se daría ni la dependencia ni la ajenidad. Ha de darse también una doble circunstancia y es que ha de haber convivencia entre esos familiares y por otro lado al amor de familiares muy cercanos, de primer o segundo grado. Voy a mostraros de modo muy breve cuáles son los grados de parentesco. Aquí tenéis los grados de consanguinidad y afinidad. Como os digo, para que un trabajo se considere un trabajo familiar y se excluya, han de ser parientes muy cercanos de primer o segundo grado y también se admite que sean por afinidad o consanguinidad. La consanguinidad viene porque por ascendientes y descendientes directos, es decir, que llevan tu sangre, y la consanguinidad serían pues esos mismos parientes de tu cónyuge que a efectos legales tienen los mismos efectos. Por tanto, primer y segundo grado se excluirían. Por tanto, un tío o un sobrino quedaría excluido de ese trabajo familiar por ser ya un tercer grado. Y por otro lado, os vuelvo a repetir que la numerosa jurisprudencia ha indicado que es necesario que además de ese parentesco cercano ha de haber una convivencia. Por tanto, si no se convive, sí que se puede ser un trabajador por cuenta ajena al uso. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que lo puede clarificar. Imaginad un autónomo que tiene un pequeño negocio, imaginad un bar, y pues su hijo o su hija desde los 16 años trabajan con él. Cabe pensar que con 16, 17, 18 años pues conviven con el dueño del bar. En ese caso, esa relación normalmente se regularizaría haciendo un trabajador autónomo también a su hijo o hija. Pensemos que en el futuro pues se independiza y en el momento en que esa convivencia cesa,
sí que podría contratarse a su hijo como un trabajador por cuenta ajena, puesto que no se daría ese doble requisito que, como os digo, es el parentesco cercano, primero o segundo grado, y la convivencia. Y por último nos encontramos ante la última relación excluida, que serían los trabajos mercantiles con asunción de riesgo. Eso tan complicado es mucho más sencillo. Serían aquellos trabajos que se realizan a comisión pura, es decir, que no sé, normalmente suelen ser ventas y tienes una comisión por cada venta. Si no tienes ningún tipo de salario fijo y solamente tu retribución se basa pues en el éxito de tus ventas y vas a comisión pura y dura, evidentemente la ajenidad se rompe completamente. A mí no se me pagaría por mi trabajo, sino por los frutos que consiga de mi trabajo. Así que cualquier trabajo realizado a comisión pura estaría excluido y deberías de formalizar esa relación normalmente también trabajando por cuenta propia o autónomo. Cabe destacar que si tienes un salario fijo, y además tienes comisiones por ventas, estaríamos ante un caso distinto, puesto que sí que se retribuye tu trabajo, que sería ese salario fijo, aunque tengas gratificaciones pues por ventas y todo eso, pero ya se rompería esa falta de ajenidad porque se retribuye tu trabajo. El otro tipo de relaciones que tenemos que comentar son las relaciones laborales especiales, que vienen reguladas en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores. De forma muy resumida, las relaciones laborales especiales son relaciones laborales, puesto que tienen todas las características básicas que hemos visto en numerosas ocasiones para que un trabajo se encuentre dentro del ámbito de aplicación del derecho del trabajo, todas. Y en principio se les aplica pues la normativa general y las condiciones de trabajo que se aplican a la generalidad de trabajo. Sin embargo, son trabajos que tienen unas peculiaridades propias, ya sea por dónde se desarrollan, cómo se desarrollan, en qué condiciones, etcétera, y precisan de una regulación específica en ciertos aspectos. Fuera de esos aspectos concretos, se regulan por la norma general de cualquier otro trabajo. Os pongo un ejemplo. El personal al servicio del hogar familiar pues serían aquellos trabajadores internos, es decir, viven y trabajan en el mismo sitio, en la misma casa. Pues es necesario que se regule el tiempo de trabajo porque se puede difuminar, ¿verdad?, cuando trabajo, cuando estoy en mi periodo de descanso, etcétera. Otro muy obvio también serían los penados en instituciones penitenciarias, que evidentemente tienen limitados sus movimientos y cosas como el descanso o vacaciones, pues evidentemente se han de regular. O los deportistas profesionales, pensad en futbolistas, es difícil, por ejemplo, regular cuándo es tiempo de trabajo y cuándo no, en concentraciones, en entrenamientos, etcétera. Además, los trabajadores no se pueden ceder y en el caso de los deportistas profesionales, sabéis que en el fútbol es muy común, sí que se admite esa figura con una pequeña contraprestación para el futbolista. Trabajadores del mar, imaginad el tiempo tan largo que pasan los pescadores de altura, pues en definitiva es evidente que son trabajos peculiares y como tales precisan de regulaciones en ciertos aspectos. Fuera de ellos, como os he dicho, se regulan por la normativa general y por las condiciones de trabajo generales de los trabajos ordinarios, pero en ciertos aspectos sí que han de regularse por su propia norma, que aquí tenéis, por ejemplo, algunos reales decretos que regulan estas relaciones laborales especiales. Como cualquier otro contrato, el contrato de trabajo obliga a ambas partes y tanto empresario como trabajador pues tienen derechos y obligaciones para la parte contraria. En muchas ocasiones las obligaciones de una parte se convierten en derechos para la contraria y viceversa. Vamos a ver cuáles son los derechos y obligaciones tanto de empresario como del trabajador. Vamos, por tanto, a ver cuáles son los derechos y deberes del trabajador aparejados a su contrato de trabajo. Entre los derechos del trabajador vamos a empezar con uno básico, que es el derecho a la ocupación efectiva.
Evidentemente el trabajador tiene el deber de trabajar, pero el empresario tiene que proporcionarle la tarea comprometida. Evidentemente, salvo imposibilidad porque haya una falta de carga de trabajo, en cuyo caso pues el empresario podrá tomar decisiones como pues reducciones de jornada o incluso despidos por causas objetivas, etcétera. Pero hablamos de aquella situación en la cual de forma deliberada al trabajador no se le da trabajo. Esta es además una de las principales actuaciones de acoso, de moving laboral más usuales. El objetivo es, evidentemente pues es un aislamiento del trabajador para que desemboque en una baja voluntaria, pues, y para evitar pues hacer frente a las indemnizaciones o responsabilidades del empresario. Otra de los requisitos que otro de los derechos que el trabajador encuentra es el derecho a la libre sindicación. Es decir, que el empresario no ha de entrometerse en su libertad sindical. La libertad sindical afecta tanto a afiliarse a algún sindicato si el trabajador lo estima oportuno, o no afiliarse a ninguno si así lo estima. Es decir, que tampoco puede forzársele a que se afilie a algún sindicato pues ligado al empresario o a la empresa. Otro de los derechos que tiene el trabajador es el respeto a la intimidad. Este es un derecho muy conflictivo, puesto que, como hemos visto, los derechos de una parte se convierten en obligaciones para la contraria y viceversa. El respeto a la intimidad en muchas ocasiones choca con el derecho del empresario de controlar y vigilar la actividad en su empresa. Respecto a este tema hay mucha controversia, por ejemplo, con la videovigilancia. También encontramos conflictos con el tema de registros arbitrarios, de registros en ordenadores que, aun siendo propiedad de la empresa, pues tienen contenidos propios del trabajador. En definitiva, hay una muy delgada línea entre el derecho a la intimidad del trabajador y el derecho de poder controlar el trabajo del empresario. En el tema tenéis un poco desarrollado el tema de la videovigilancia, porque tiene mucha controversia, pero bueno, a grandes rasgos ya os puedo decir que siempre ha de informarse de que se va a realizar grabaciones en el trabajo, y por supuesto pues se ha de evitar la grabación de zonas comunes, por supuesto vestuarios, etcétera. Y para que se permitan ha de darse tres requisitos básicos. Ha de ser idónea, es decir, ha de servir para conseguir un objetivo, ya sea controlar, ya sea en fin, vigilar ciertas zonas de la empresa. Ha de ser necesario, porque es algo que es muy invasivo, es una medida muy invasiva, y si hay alguna otra posibilidad de controlar y de vigilar la actividad de la empresa, ha de tomarse antes que la videovigilancia, y siempre ha de guardar cierta proporcionalidad. Al respecto también hay mucha, ya os he dicho que es necesario que haya aviso e información de esa videovigilancia. Hay mucha más controversia con el tema de las cámaras ocultas, con el objetivo pues de captar comportamientos inadecuados, robos, etcétera. Y hay mucha controversia porque hay incluso sentencias contradictorias sobre si en esos casos, al no haberse informado, son declaradas ilegales y no admitidas como medio de prueba, etcétera. Si queréis profundizar más en este asunto, como os digo, os pongo un documento en el tema. Derecho a la promoción y formación profesional en el trabajo. El empresario tiene que asignar a los trabajadores una categoría profesional adecuada a los conocimientos, y también ha de establecerse un criterio de promoción y de ascensos que sea claro, y se le ha de otorgar a todos los trabajadores que tengan los requisitos sin ningún tipo de discriminación. Derecho de huelga y reunión es un derecho fundamental, y por tanto el empresario no podrá prohibirlo, salvo que no hayan pasado 2 meses de una anterior huelga o no se hayan resarcido daños que se hayan producido en la última huelga, y hasta que no se
se sufraguen, pues el empresario sí que estaría legitimado a no permitir otra. Recibir el sueldo en tiempo y lugar. Es evidente, hemos visto cómo el objeto fundamental de la contraprestación es trabajo por sueldo. Por tanto, es un derecho fundamental, además de que es el medio de vida del trabajador. Hay un problema grande porque es una causa de rescisión del trabajador. Puede solicitar la rescisión de su contrato, evidentemente con derecho a indemnización, por la falta reiterada del pago del salario por parte del empresario. Sin embargo, no se establece pues un tiempo concreto ni se contabiliza cuándo se puede solicitar esa rescisión. Más o menos puede ser un periodo indicativo, pues unos 3 meses de falta de pago. Lo que sí que es verdad que en estas situaciones de crisis económica los jueces y tribunales suelen ser pues más comprensivos y más benévolos con las empresas si estas evidentemente demuestran que tienen problemas económicos y no aceptan tan fácilmente esa rescisión. Pero como os digo, evidentemente es un derecho recibir el salario en tiempo y en lugar. Protección adecuada en materia de seguridad e higiene. Este claramente es un derecho y un deber de ambas partes. El trabajador tiene el derecho de recibir toda la protección y equipos de protección adecuados para el desempeño seguro de su trabajo. Pero lo que es una obligación para el empresario también se convierte en una obligación para él, puesto que tiene la obligación de respetar y de usar todos esos medios de protección para su trabajo. De hecho, es una causa legal de despido disciplinario el no utilizar y no guardar las medidas de seguridad, de higiene, siempre que se le hayan proporcionado por parte de la empresa los medios adecuados. Por tanto, la protección en materia de seguridad y higiene es un derecho y un deber a la vez. Y por último, el derecho a la no discriminación. Evidentemente, todos somos iguales, el artículo 14 de la Constitución así lo declara, y evidentemente en el trabajo ha de evitarse cualquier tipo de discriminación. No encontraremos nunca en ningún precepto legal que sea discriminatorio. Sin embargo, hemos de decir que en la práctica las discriminaciones son patentes y palpables, de todo tipo. Discriminación, pues por ejemplo, por edad. Es evidente como las personas de más de cierta edad, a partir de los 50 o incluso antes, pues son arrinconados y abandonados y apenas encuentran una oportunidad de empleo. Discriminación por razón de tendencias de todo tipo, ideológicas, religiosas, sexuales, etcétera. Incluso, quizá la más comentada siempre y más discutida, el discriminación por razón de sexo. Como os he dicho, no vamos a encontrar ningún precepto que marque condiciones más beneficiosas para los hombres respecto a las mujeres. Sin embargo, en la práctica es evidente que en ciertas ocasiones se dan. No tenéis más que ver, por ejemplo, pues no sé, el número de presidentes de compañías que figuren en el IBEX 35. Pues si no me equivoco, solamente encontramos a Ana Patricia Botín del Banco Santander. En todos los demás son hombres. El tema de la retribución, en cifras generales, las mujeres suelen cobrar un 20% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. ¿Cómo es posible eso si no hay ningún precepto que marque eso? Pues en muchas ocasiones se enmascara pues con ciertos complementos adicionales que reciben los hombres respecto a las mujeres, etcétera. Es evidente que sí se siguen dando. Otro motivo de discriminación también que afecta evidentemente a las mujeres es el tema del embarazo. Esto es tan palpable que las mujeres embarazadas gozan de una especial protección, y de hecho el despido de una mujer embarazada, salvo evidentemente causas fragantes y de fuerza mayor, es declarado siempre como nulo.
Es una pregunta además muy habitual en las entrevistas de trabajo, que ya os anticipo que es inapropiada, es inaceptable y os podéis negar a contestarla, aunque evidentemente es complicado. Es muy difícil el probar estas discriminaciones, porque en ningún sitio un empresario tiene que justificar el por qué contrata o no a una persona, y por tanto se hace difícil el poder luchar contra ellas, pero es evidente que es así, aunque también creo que cada vez se dan en menor medida, y cada vez pues es mucho más unánime la lucha contra la discriminación, pero creo que hay muchísimos colectivos que sí que sufren esa discriminación. Minusválidos, gente mayor, en algunos casos como la retribución, las mujeres respecto a los hombres, también el acceso a puestos de responsabilidad. Creo que se sigue dando, pero como os digo, es bastante difícil el probar pues que una decisión empresarial se ha basado en motivos discriminatorios. Como hemos comentado, junto a los derechos también se detentan deberes, y en el caso de los trabajadores los deberes fundamentales son los siguientes. Por un lado, cumplir con sus obligaciones con diligencia y con buena fe. ¿Qué entendemos por diligencia? Pues aplicarse en la realización de su trabajo, hacerlo con implicación. Y de buena fe, pues de forma honesta, de forma honrada. Los incumplimientos de esta diligencia y buena fe pueden ser sancionados disciplinariamente con hasta el despido. Por ejemplo, se sanciona la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo, es decir, disminuir tu capacidad de trabajo de una manera voluntaria, o evidentemente dentro de la buena fe ahí las conductas reprobables irían pues desde utilizar medios y tiempo de trabajo para fines propios, o evidentemente hurtar cualquier tipo de material de la empresa, etcétera. Por otro lado, como hemos comentado antes, observar las medidas de seguridad e higiene. La empresa ha de proporcionarte esas medidas, pero tú tienes la obligación de usarlas y de hacerlas valer. Si no observas dichas medidas siempre que se te ofrezcan los medios para ello, puedes caer incluso en responsabilidad civil y penal, y evidentemente la responsabilidad de cualquier hipotético accidente será tuya. Y por último, es otro deber del trabajador no concurrir con la actividad de la empresa, es decir, no hacer competencia desleal, no robar clientes de la empresa para tu uso particular, etcétera. Muy en relación a este deber del trabajador de no concurrir con la actividad de la empresa están estas tres cláusulas que encontramos aquí, que en ocasiones, siempre evidentemente que se negocien, y además normalmente llevan aparejada una retribución adicional, siempre que se negocien, que serían los pactos de no competencia, de exclusividad y de permanencia. También os pondré pues algún documento ahí para si alguien quiere ampliar esa información, pero os los comento muy brevemente. El pacto de no competencia te obliga a no realizar una competencia directa con la empresa una vez que finalices tu trabajo para ella. Esto tiene una duración máxima de hasta 2 años tras finalizar tu relación con dicha empresa, y como digo, suele tener una retribución adicional. El pacto de exclusividad consiste en que tú trabajas en exclusiva para tu empresa, que, como digo, también te ha de retribuir esa exclusividad. Recordad que un trabajador siempre puede trabajar para varias empresas, y aunque no es fácil con los tiempos que corren, pero el pluriempleo es perfectamente legal. Y por último, el pacto de permanencia. El pacto de permanencia lo firman algunos trabajadores con la empresa, normalmente porque la empresa hace con ellos una importante inversión de formación, etcétera, y evidentemente ha de asegurarse esa inversión
con la obligación del trabajador de permanecer con ellos, pues para aprovechar esa inversión de formación y de medios que se ha hecho con ellos. Esto se ve muy claro, por ejemplo, los pilotos militares en el ejército español firman esa cláusula de permanencia porque se producían fugas constantes de pilotos militares que con facilidad convertían su licencia militar en una licencia civil y ganaban muchísimo más dinero pilotando para aerolíneas comerciales. Evidentemente el Ministerio de Defensa hace una gran inversión con ellos en materiales carísimos, aviones, etcétera, y se asegura poder sacarle rendimiento con ese pacto de permanencia. Estos serían, a grosso modo, pues los fundamentales derechos y deberes del trabajador. Vamos a ver a continuación también los derechos y deberes que tiene el empresario en la firma de su contrato. Vamos ahora con los derechos que tiene el empresario en la relación laboral. Fundamentalmente tiene la capacidad, el poder de dirigir como quiere que se realice su negocio. Es evidente que él es el que hace la inversión, el que organiza, tiene los medios de producción, y es evidente que él también ha de poder dirigir cómo quiere que se hagan las cosas. Y por otro lado, va a tener la capacidad de poder sancionar incumplimientos laborales que se realicen. Es decir, podrá sancionar a trabajadores ante determinados incumplimientos o faltas en el orden laboral que se realicen. Vamos a comentar cada una de ellas. Comencemos con ese poder de dirección. ¿Cómo se manifiesta? Es decir, ¿en qué se concreta ese poder de dirección del empresario? Pues fundamentalmente en poder ordenar y organizar el trabajo, poder dar órdenes de cómo quiere que se realice, cómo quiere que se organice, órdenes de qué hacer primero, de cuál es el proceso a seguir, etcétera. Al respecto, deciros una cosa: la manera en la cual el empresario puede ordenar, puede manifestar esa capacidad de organización puede ser cualquiera. Puede hacer uso de tablones de anuncios, de circulares, de forma directa y órdenes concretas a cada trabajador, o incluso puede delegar sus órdenes en otra tercera persona, y a todos los efectos para el trabajador, si él es consciente de que ha delegado la capacidad de dirección en otra persona, las órdenes que le dé para él como si fueran dadas por el propio empresario, y evidentemente ha de cumplirlas. Por el otro lado, también tiene la capacidad de vigilar y controlar que lo que ha ordenado, lo que ha organizado, se realiza siguiendo las normas establecidas. Aquí volvemos a hablar un poco de que tiene la capacidad de poder vigilar y controlar de la manera que él estime oportuna. Pero volvemos al tema del respeto también a la intimidad del trabajador, que, como digo aquí, suele entrar muchas veces en conflicto. Pero en principio puedo usar, siempre que nos atenten contra la dignidad del trabajador, de los medios que él estime oportunos. Por ejemplo, que también alcanza esa capacidad de vigilancia a controlar que la incapacidad laboral por enfermedad alegada por un trabajador sea real. Y no es raro el que haga uso de investigadores privados, de detectives, para comprobar que esa baja alegada sea real. Así que, como os digo, puede utilizar, siempre que no vulnere la dignidad del trabajador, cualquier medio que estime oportuno. Pero esa capacidad de dar órdenes, en principio, es bastante genérica y alcanza a todo tipo de órdenes. En principio, la máxima que hemos de seguir es que cualquier orden empresarial se ha de cumplir. Ello no evita que, si pensamos que es injustificada o que no se ajusta a derecho, podamos impugnarla en un futuro, pero se ha de cumplir en un principio. Solamente hay unas excepciones, que serían límites que vamos a marcar a ese poder de dirección. Hay 4 tipos de órdenes
a las que nos podemos negar inmediatamente y no realizar porque estaríamos legitimados para ello. El resto, ya os digo, incluso aunque pensemos que no son adecuadas a derecho, hemos de realizarlas y, si lo creemos oportuno, impugnarlas, pero deberíamos de cumplirlas. Estas 4 tipos de órdenes sí que estamos legitimados a no cumplirlas en el momento en el que se nos dan. Una es que la orden que nos dé sea manifiestamente ilegal. Es evidente que yo, por muy empresario mío que sea, no voy a cometer un delito. Imaginad que os pide que vas a ir a una empresa rival pues que cojas algún tipo de material o que, en fin, engañes a un cliente, cualquier tipo de conducta que evidentemente no sea legal, puedo negarme desde el principio a realizarla. Otra, algo que el objeto de dicha orden sea evidentemente el vejarme, el hacerme sentir mal, el humillarme. Al respecto, hombre, eso es muy subjetivo, ¿verdad? Y en principio, una orden que el empresario puede considerar legitimada, yo puedo considerar que es vejatoria hacia mí. Hay que llevar mucho cuidado. El hecho de que por ejemplo, te ordene realizar actividades que sean de una categoría inferior o que no sean de mi categoría, etcétera, eso no ha de considerarse vejatorio. Hay una sentencia muy curiosa que suelo explicar para ilustrar este hecho. Despidieron a una señora de la limpieza porque se negaba a recoger unas colillas que el empresario había tirado en el suelo. Eso, dicho así, evidentemente posiblemente sea un despido legal, puesto que evidentemente entre sus funciones pues estaría la limpieza. Sin embargo, el despido se consideró improcedente porque el juzgado estimó que era vejatoria la orden, porque el empresario se empeñaba en que únicamente la recogiera con la mano, no aceptaba que la recogiera con una escoba. Evidentemente ahí es clara la intención vejatoria de esa orden y esta mujer de la limpieza, como digo, se negó y el juzgado le dio la razón. Evidentemente estaba legitimado para esa negativa. Otra de las órdenes que podemos negarnos a cumplir y que evidentemente superan el límite del poder de dirección del empresario es aquellas que conlleven un riesgo inminente. Es decir, si lo que el empresario me ordena yo considero que pone en riesgo mi integridad física, evidentemente puedo negarme para ello. Aquí entraría cualquier tipo de orden en la que no se me proporcionan los medios de seguridad o los equipos de protección individual necesarios para llevarla a cabo. Pues no sé, realizar un trabajo en altura sin el correspondiente arnés o sin cascos, etcétera. Cualquier tipo de orden que conlleve un riesgo inminente para mi integridad física, puedo negarme de manera justificada a realizarla. Y por último, que sean extralaborales. ¿Qué significa? Que no tengan por objeto pues el trabajo en sí mismo. Imaginad que me pide, pues no sé, que recoja a sus hijos del colegio o que vaya, no sé, a lavarle su coche personal o alguna cuestión de estas que no tiene que ver con mi trabajo. Evidentemente, si yo quiero hacerlo no me importa, pues no hay ningún problema. Pero si considero que no es adecuado, que no tiene ningún sentido y que no son el objeto de mi trabajo, podría negarme de manera legitimada a realizarlas. Vamos a continuación a desarrollar el poder sancionador que tiene el empresario ante incumplimientos laborales. Por desgracia, en muchísimas ocasiones la gente no cumpliríamos nuestras obligaciones si no estuviéramos un poco, ¿verdad?, pues eso, motivados ante las sanciones que nuestros incumplimientos pudieran traer. Es decir,
sin sanciones punitivas, pues muchísimas obligaciones no se llevarían a cabo. Lo vemos, por ejemplo, muy claro pues con el tráfico. La gente evita comportamientos muchas veces no porque deben ser así, sino por el miedo a la pérdida de puntos, etcétera. Pues el poder sancionador en el ámbito laboral sería aquella capacidad que tiene el empresario en castigar pues faltas o incumplimientos que ha cometido el trabajador, evidentemente siempre en el ámbito del trabajo. Deciros que la tipificación de las diferentes faltas y la graduación de las diferentes sanciones siempre viene dada en el convenio colectivo aplicable. Al respecto, deciros que las faltas siempre en cualquier convenio se clasifican en leves, en graves y muy graves. Os he dejado también como documento accesorio pues el régimen sancionador de un convenio que además son todos muy parecidos. Ahí podéis ver qué considera ese convenio como faltas leves, qué considera como faltas graves y qué considera como faltas muy graves. Deciros que la empresa, desde que tiene conocimiento, tiene 10 días para sancionar faltas leves, 20 para sancionar faltas graves y 60 para las faltas muy graves. En cualquier caso, a los 6 meses de haberse cometido cualquier falta, si porque la empresa no actúa o porque no ha sido consciente de ello, a los 6 meses prescribe, y a los 10, 20 o 60 desde que la empresa tiene conocimiento, según sean leves, graves o muy graves. En cuanto a las sanciones aparejadas a dichas faltas, son variadas. Fundamentalmente van desde el apercibimiento verbal, apercibimiento por escrito, suspensión de empleo y sueldo, pues desde 1, 2, 3 días hasta 60, e incluso el despido por causas disciplinarias. Estas son las más comunes. En ocasiones se encuentran alguna otra, como pues una pérdida de categoría, un traslado forzoso, etcétera. Pero como os digo, las más comunes son los apercibimientos, suspensiones de empleo y sueldo y el grado máximo de sanción en el orden laboral, que sería el despido disciplinario. Si queréis ver, como digo, pues no sé, la tipificación y las sanciones, ejemplo de un convenio, tenéis en los documentos que se acompañan al tema un ejemplo. Bueno, llegamos al punto final del tema, y es un punto importante y que en muchas ocasiones pues da lugar a muchas dudas, y me interesa que lo tengáis claro. Es el periodo de prueba que se regula en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores. Creo que en este caso la definición es bastante clara y vamos a partir de ella. Este artículo, el 14, nos dice que el periodo de prueba es el periodo de tiempo libremente pactado entre empresario y trabajador, durante el cual tanto uno como otro pueden desistir de la relación laboral sin tener que alegar motivo alguno ni indemnizar a la otra parte. Únicamente se tendrá derecho a la liquidación correspondiente por el tiempo trabajado. En base a esa definición vamos a sacar algunos elementos definitorios de este periodo de prueba y los comentamos brevemente. Voy a empezar por esta segunda característica. Es siempre optativo y no obligatorio, es decir, no tiene por qué haber periodo de prueba. Dicho esto, podríamos preguntar, ¿para un trabajador sería conveniente el que hubiera un periodo de prueba? Bueno, pues la respuesta es que en principio no le beneficia para nada. Es evidente que la relación entre un empresario y un trabajador pues es una relación, entre comillas, desigual. No hay una equiparación de fuerzas, y por eso evidentemente han de regularse las condiciones a través del derecho al trabajo. Una de las pocas condiciones que tiene el trabajador sobre el empresario quizá sea la posibilidad de poder abandonar su trabajo siempre que lo estime oportuno,
con independencia de que su contrato sea indefinido o aún no haya finalizado. Un trabajador siempre tendrá la voluntad de poder abandonar su puesto de trabajo, evidentemente siempre que sea posible con el preaviso correspondiente, pero no tiene ninguna obligación de permanecer, aunque como hemos visto en algunas ocasiones se pueden dar algunas cláusulas de permanencia, etcétera, pero no es lo habitual. Sin embargo, un empresario no tiene esa prerrogativa. Un empresario, cuando un contrato esté vigente, salvo que haya una causa que justifique ese despido, no podrá desprenderse de un trabajador salvo que lo indemnice por un despido improcedente, puesto que si no tiene un motivo que justifique tal despido, ese despido pues no se ajusta a derecho. Es una quizá de las pocas prerrogativas que tiene un trabajador sobre un empresario. Por tanto, un trabajador no necesitaría ese periodo de prueba, puesto que siempre tiene la potestad de abandonar su puesto de trabajo. A los empresarios quizá sí que les resulte más beneficioso, puesto que, como os he dicho, si un empresario despide a un trabajador sin un motivo adecuado, ha de indemnizarlo. Durante el periodo de prueba no es así. Puedes despedir a un trabajador, decir que no ha superado su periodo de prueba y no tienes que dar explicación de por qué, ni además pagar ningún tipo de contraprestación, por lo que es un periodo ventajoso para el empresario y no tanto para el trabajador, que no le aporta nada nuevo. Como digo, no es obligatorio. Si se realizase, ha de ser por escrito, ha de figurar en el contrato de trabajo y ha de hacerse cuando se va a comenzar a trabajar. No tendría ningún sentido que tras 6 meses trabajando se te imponga un periodo de prueba. Eso haría que en la práctica pues se pudiera producir un despido libre en cualquier momento. Cuando quisiera desprenderme de un trabajador, le pondría un periodo de prueba, diría que no lo ha superado y como no tengo que alegar causa alguna, pues ya está. No tiene por qué hacerse. Si se hace, ha de ser al inicio de la relación laboral y por escrito. No se puede realizar un periodo de prueba si ya se ha trabajado en esa empresa realizando esas funciones. El objeto del periodo de prueba es comprobar la idoneidad del trabajador para ese puesto. Si ya ha trabajado con anterioridad, es evidente que lo conozco, que sé que puede realizar ese trabajo y por tanto pues no tiene sentido el que pues eso, le ponga otro periodo de prueba. Evidentemente, por un trabajo igual, si ese trabajador desempeña un trabajo diferente, sí que sería válido el ponerle un nuevo periodo de prueba, porque sería para una prestación de servicios diferente. Esto quiero que quede muy claro y me parece muy importante. Durante el periodo de prueba se tienen los mismos derechos y deberes que un trabajador ordinario en plantilla. Y es más, en ocasiones se asimila que el periodo de prueba es para que la empresa te pruebe. Si cree que vas a desempeñar bien ese trabajo, entonces pues te hace un contrato y se te da de alta. Esto es como una máxima que mucha gente tiene interiorizada y no es así. Tú firmas tu contrato, tú empiezas y ya estás dado de alta. Y en ese momento de inicio estás con un periodo de prueba. Pero evidentemente tu relación laboral es como la de cualquier otro trabajador, con tu contrato y dado de alta. La única diferencia es que durante la vigencia de ese periodo de prueba, como digo, la empresa puede rescindir de mis servicios cuando quiera, sin alegar nada y sin pagarme nada, salvo el tiempo que tenga trabajado. Como hemos comentado, cualquiera de las dos partes puede rescindir durante ese periodo la relación laboral. Esto, como os he dicho, no es nuevo para el trabajador, que puede hacerlo en cualquier momento, siempre con el preaviso correspondiente. Sin embargo, esto, que para el empresario, salvo que tenga una causa, no es posible, durante el periodo de prueba sí que puede realizarlo. Y por último, deciros que los periodos de prueba no son libres,
Pensad que si fueran libres, pues podrías poner un periodo de prueba pues de una duración tremenda y ya sabes que podrías pues rescindir el contrato de ese trabajador pues cuando quisieras. Hay unos límites que vienen marcados por el Estatuto de los Trabajadores, que además muchos convenios suelen reducir aún más. El estatuto marca unos máximos, es decir, ningún convenio podrá establecer un periodo de prueba mayor, aunque sí menor. Recordad que los convenios matizan el estatuto de los trabajadores mejorando las condiciones, y mejorar un periodo de prueba para el trabajador es hacerlo evidentemente más corto, porque esa indefensión, cuanto más tiempo sea, pues es peor para él. En principio, los máximos que establece el Estatuto de los Trabajadores son 6 meses para técnicos titulados, hablaríamos de universitarios, grados de ciclo formativo de grado superior, y para el resto de trabajadores 2 meses, y se amplía a 3 si la empresa es pequeña, de menos de 25 trabajadores. Un convenio colectivo podrá establecer periodos más cortos, nunca más largos. Y bueno, esto más o menos es un desarrollo del tema 2. Como os digo, creo que la forma adecuada es pues eso, escucharlo por partes, si es posible con el tema al lado, para que podáis haceros anotaciones, etcétera, y creo que puede ser de utilidad. Desde luego ese ha sido mi propósito, y me tenéis a vuestra disposición para cualquier tipo de dudas, aclaración, etcétera, y espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención.